Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 19 del mes de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 en adelante. David es proclamado rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesur y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín, por parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela en el campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Guía, junto al río, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por él
Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hermanos, vemos cómo inicia el reinado de David. Ya Saúl está muerto, Jonatán igual murieron, y David pues lo coronan como rey, lo ungen como rey, y comienza él su reinado en la casa de Judá. Mas sin embargo, siempre hay alguien, ¿verdad?, que quiere hacer las cosas de una manera diferente, que no acepta los designios. Y Abner, que era hijo de uno de los generales del ejército de Saúl, tomó a uno de los hijos de Saúl y lo coronaron rey sobre las tribus de Israel, sobre todo Israel, y comienza él con su ejército a hacer sus cosas. Sin embargo, David siempre se mantuvo firme, y uno de los generales de él, de Abner, fueron y comenzaron a batallar. Abner, Joab y Asael eran hermanos, pero dos estaban con David y uno estaba por el lado de Saúl. Se enfrentan. Al final, Abner mata a uno de sus hermanos, y pues también igual Joab termina de perseguir a Abner, lo deja ir y regresan ellos a su lugar. Hermanos, es difícil. Realmente las ansias de poder, los deseos de poder siempre van a llamar a la lucha, a la contienda con los demás. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo lo que se hace o en lo que se diga, pero muchos llegamos al extremo de comenzar una guerra, una batalla, y querer formar grupos. Dentro de las iglesias, desgraciadamente, son cosas que se dan. Se van dando grupos porque yo pienso de una manera diferente, el otro piensa de otra manera diferente. Unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, y comienzan esas divisiones que al final no logran nada. Al final no se logra absolutamente consolidar lo que es el propósito de Dios con la iglesia, en la cual debe de haber amor, debe de haber comprensión, debe de haber un mismo sentir, un mismo pensar, para poder avanzar. El propósito es de la iglesia crecer espiritualmente. No se crece cuando estamos en contiendas continuas, en pleitos, en discusiones, que al final solo son las armas que el enemigo busca para dividir la iglesia que le pertenece a Cristo. Hermanos, que el ansia de poder, que los deseos de dominación, que los deseos de estar sobre los más altos puestos o ser admirado por los demás, que no sea una de las cosas que exista dentro de la iglesia. Que la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, por ser la esposa de Cristo, que seamos unidos para que el propósito de Dios que tiene sobre esta tierra se pueda cumplir, y que en lugar que seamos un tropezadero, seamos algo que ayude a avanzar el reino de los cielos acá en la tierra. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.